Empezamos con este mensaje: no rendirse en el proceso, de nuestra serie ADN de imparables. ¿Cuántos de esta semana se sintieron imparables? ¿Y cuántos se han sentido paralizados en algunas cosas también, verdad? Siempre hay firme. Cuando no vienes hace falta porque no hay quien ya. Y quiero que podamos leer un momentico en Primera de Samuel, una historia, capítulo 30. Yo voy a leer para ustedes. Tenemos ahí otra versión, quiero leerles esta versión. Y escuchen muy bien. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. ¿Le prendieron qué? Así están pendientes. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. ¿Cómo estaba la ciudad? Quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, y aquí le dicen la vida de todo el mundo enseguida, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijas, por sus hijos. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. Esta es una historia tremenda. Les cuento el contexto de esta historia. Y quiero que le diga al que está a su lado, por favor, preste atención, porque hoy Dios te va a hablar. Dígaselo. David está en uno de los momentos más oscuros de su vida. David, el rey, David, el que conocemos, en ese momento huye de Saúl y vive como extranjero entre los filisteos. Y resulta que él regresa a Siclac cansado de estar huyendo de Saúl. Estaba como con, dice así, uno como con la nube negra. Pero cuando llega a su casa, donde su familia, su ciudad, donde dice voy a descansar, se encuentra una ciudad que fue quemada, que fue sitiada, que fue destruida. Y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Voy a mi casa y de repente a mi esposa, a sus dos esposas, se las llevaron, las secuestraron. ¿Dónde están mis hijos? Se los llevaron también. Todos los amalecitas. Los amalecitas son tremendos. Y el dolor era tan grande que aún la gente que quedaba, que admiraba a David, que David era su ídolo, empezaron a hablar, vamos a apedrear a David. Vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. Y empieza David con esta lucha. Y él empieza a quebrarse también. Y dice que comienza a llorar, pero que llora tanto, que se cansa de tanto llorar. ¿Usted ha pasado por momentos así? Una cosa que a usted ya no le salen las lágrimas, pero usted sigue el llanto. Y que nos duele el pecho. ¿Les ha pasado? Esos dolores son tremendos. Pero me asombra que en medio de esta pérdida total, si usted sigue leyendo la historia, que es bastante larga, por eso no se la leo, David toma una decisión y dice que David decidió en medio del dolor, en medio de haberlo perdido todo, en medio de que no había ciudad, no había casa, no había familia, no había hijos, de que lo había perdido todo. Saúl lo estaba buscando para matarlo, su gente lo quería apedrear. Dice que él se fortaleció en Dios. ¿Cómo se fortalece uno en Dios cuando no tienes nada? ¿Cómo se fortalece uno en Dios cuando hasta los tuyos te dan la espalda, cuando lo tuyo te lo roban, cuando tu casa no es casa y la derriban? Pero dice que él se fortaleció en Dios. ¿Sabe qué? La vida en Dios es una vida de procesos. Es una vida de procesos, pero
El primer error que nosotros cometemos es cuando creemos que los procesos son completamente paralelos y lineales con los de todo el mundo. Todo el que se apresura, entonces le va mal. Todo el que se demora, pierde. Y empezamos a tener como ciertas, ¿cómo se dicen? Ayúdeme. Prejuicios podrían ser, paradigmas, estigmas y todo lo que termina en igmas, ¿verdad? Que nos lleva a pensar que ya sabemos cuál es el final de cada cosa que nos pasa. Lo que comenzó mal, terminó mal. ¿Han escuchado eso? Pero resulta que en Dios no es así. Resulta que Dios, tan lindo Él, perdona la expresión, Él hace lo que se le da la gana. Él hace como quiere. Y no podemos empezar a somatizar procesos como los somatiza todo el mundo. Por eso este mensaje viene para decirte, ¿sabes algo? Tú tienes un ADN imparable que sin importar cuán fuerte sea el proceso, tú naciste y Dios te está llevando en ese proceso para vencer. Y para que a través de ese proceso se ha formado en ti un carácter para que vayas a otro nivel. Gracias por lo que lo recibieron. Y sí, hay momentos donde a veces no duele. Y escúchame bien lo que quiero decirles. Y transfiéralo a su vida. A veces no duele que la casa se me haya quemado. Me duele el tiempo que perdí construyéndola. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? A veces no duele tanto lo que se pierde, sino cómo te entregaste y amaste eso que se perdió. Yo no sé si me estoy dando a entender, no sé cómo explicárselo, pero en la cabeza tengo lo que quiero decirle. A veces no duele que ya no tengas un apoyo, sino que tú creías que los que estaban iban a estar siempre. A veces, a veces usted ni necesita que lo sostengan, pero a usted le duele que los que estaban sosteniendo te hayan dado la espalda. Amén o ouch. Es que invertí tanto. Es que a mí no me importa ni la plata que se perdió, pero precisamente esta persona hacerme eso. ¿Han escuchado eso? Ay, Señor. El proceso más peligroso no es el que viene de afuera, sino el que sientes que te deja solo por dentro. A veces no duele lo material, no duele lo que ocurre, la situación en sí, sino quién lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y eso es lo que a ti te da vueltas. Por eso hace tanto daño en nuestra vida cuando nos mienten, cuando nos engañan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un ADN imparables. Y no importa el proceso que estemos viviendo o que vayamos a vivir, usted no se va a rendir. Usted va a encontrar como David una fortaleza en Dios que le va a hacer entender el propósito de eso que está pasando. Yo le diera un aplauso al Señor por eso, no sé. Y analizo de esta historia muchas cosas. En 1 Samuel 36 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Sabe? Hay momentos en los que todo se derrumba, pero a pesar de eso, Dios no se ha ido de allí. Hay momentos donde usted siente que las cosas se pierden, pero Dios no se va. David no solo perdió su lugar, perdió su seguridad, perdió su respaldo, perdió todo. A veces Dios permite que todo se caiga, pero en realidad lo que está haciendo es probando nuestra confianza en Él. Yo le voy a contar una cosa. 1, 2, 3 y contando. Creo que 3 veces Dios me ha permitido alcanzar algo relevante ante el mundo en la vida, y 3 veces Dios me ha dado la fortuna de caer y estrellarme. Y de las cosas que en mi proceso personal, que yo le he preguntado porque muchas fueron por no hacer las cosas bien, por no administrar bien, por no tomar buenas decisiones. Pero de las cosas que sí tienen una constante en todas es que el Señor siempre me dice, lo que pasa es que cuando empiezas a poner tu confianza en eso, yo te lo quito para que te acuerdes que tu confianza es solo en mí.
Lo que pasa es que cuando tú sientes que eres mucho porque tienes, yo te recuerdo que eres mucho porque me tienes es a mí. ¿Te ha pasado? Lo que se cae en el proceso nunca fue el fundamento, solo fue un apoyo temporal. Que en un momento fuiste económicamente bendecido, eso era un apoyo temporal, pero tu fundamento tenía que estar en Dios. Que tengo el mejor de los matrimonios, qué bendición, chévere, pero si no es Dios el fundamento, también se te puede caer. Todo en lo que nos apoyamos, que no le dé primero el lugar a Dios, es muy factible que Él lo quite. Es muy factible que lo rompa. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? En 1 Samuel 34 dice: David y el pueblo alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. La Biblia no dice que David fue fuerte, no dice que David no lloró, que David era un imparable, no. Dios no te pide que desconozcas lo que se siente en el proceso, pero Dios sí te pide que canalices lo que estás sintiendo en el proceso a través de su fortaleza en Él. David lloró, David se desahogó, David hizo todo lo que humanamente uno puede hacer. Se afligió, sintió depresión, se cansó de llorar, dice. Pero a veces confundimos fe con no expresar lo que sentimos. Es como la gente que, ¿cómo está, hermano? Ahí, sin plata, pero ahí vamos. Uy, hermano, deje de hablar así, diga prosperado, bendecido. Así no tenga, diga así tengo. ¿Cómo está? Bien, por fe. Mira, la fe no funciona desde lo irreal. El piso de la fe es la realidad. Mi hermano tiene plata, no tengo ni un peso, pero no te preocupes que ahorita Dios me sorprende. No estoy desconociendo mi realidad, pero estoy activando mi fe. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria por fe. Oye, se vuelven tan espirituales. El dolor no se niega, se canaliza. Llorar no es rendirse, rendirse es dejar de buscar a Dios. Llorar no es rendirse, llorar no es sentirse derrotado. Llorar es reconocer que nada podemos hacer, pero que tenemos un Dios que sí lo puede hacer. Es mejor llorar a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Bueno, siguiente paso, cuando nadie te anima, tú decides qué hacer. Mira, en 1 Samuel 36 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David no tenía un profeta que le hablara. David no tenía un consejo. David no tenía aplausos. La gente que lo admiraba empezó a hablar de él para apedrearlo. La familia, la esposita que lo amaba en la casa: dale, mijo, tú puedes con todas. Se la secuestraron. Los hijos que papi, yo confío en ti, se lo llevaron también. No tenía a nadie que le diera ni siquiera una voz de ánimo. Pero sabe, un ADN imparable se activa cuando sabe que su ánimo y su fortaleza están en Dios, no con el ánimo de la gente. ¿Sabe? Porque muchas veces, consciente o inconscientemente, la misma gente que te rodea te desanima, te baja la caña, te aterriza. Y si es la mamá o si es la esposa, viene acompañado de la siguiente frase, 2 puntos. Si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? ¿Te ha pasado? ¿O solo yo? Y sabe que es hasta cierto. El tema es que el imparable no se tiene que animar o desanimar por lo que los demás le dicen. El imparable tiene que animarse por lo que Dios le prometió. Por eso David, cuando lo pierde todo, cuando pierde a todos y cuando no tiene a nadie, dice, se fortaleció en Dios, porque sabía que Él era quien lo iba a animar, quien lo iba a fortalecer, quien lo iba a sacar de todo eso. El ADN de un imparable se activa cuando decides fortalecerte en Dios y no en las circunstancias. Y si hay procesos donde nadie te va a llamar, hay procesos donde nadie te va a levantar, hay procesos donde nadie te va a entender. Nadie. Yo los he pasado. Y usted dice, es que nadie me entiende. Y es verdad.
Pero en esos momentos cuando nadie nos entiende, es cuando el Señor te dice, ven acá, ¿y qué tal si lo intentas conmigo? ¿Qué tal si yo, que miro lo profundo de tu corazón, me dejas entenderte y me haces caso, que yo sé cómo ayudarte en eso que está pasando? Es que nadie entiende, quizás, no sé, la visión del negocio que tú quieres hacer, la visión de tu empresa, quizás nadie la entiende. Pero entonces sacas de socio a Dios, que es el que te entiende y además te puede ayudar a sacarla adelante. Es que en tu matrimonio definitivamente yo no me entiendo, ella no me entiende, no nos entendemos. Tienes razón, pero no has permitido que Dios entre en el asunto, que Él sí te entiende y te dice cómo vas a empezar a sobrellevar ese desentendimiento. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir, verdad? Primera de Samuel 38, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Si usted llega y le dicen que allá van en la esquina unos tipos que acaban de robar tu casa, que se llevaron todas las cosas, la caja fuerte, el escondite secreto. Si a usted le dicen se acabaron de llevar su esposa, se acabaron de llevar sus hijos, allá van. ¿Cuál fuera la naturaleza de una paloterapia corrida aquí en la costa? ¡Ey, cójanlo, cójanlo! Y nos vamos corriendo. A mí me impacta que David tiene el tiempo para llorar, tiene el tiempo para cansarse de tanto llorar. Se le llevan absolutamente todo, además de los que están cerca que quedaron. O sea, entiéndame, tiene todos los escenarios para ni siquiera para llorar, para salir corriendo de allí, o a buscar a mi familia, o a huir de los que me van a matar. Tiene todas las motivaciones. Y qué impactante que aún así David, ni por ir a buscar a sus hijas, a sus hijos, ni a su esposa, ni porque lo van a apedrear, él sale corriendo, sino que dice que se fortalece en Dios y le pregunta, Señor, ¿será que yo debo de ir a perseguir a esos merodeadores? Señor, ¿será que hacer lo que naturalmente por instinto debo de hacer, cuidar lo mío? Si hay alguien que tiene que entender que a veces tendrá que consultarle a Dios, porque lo que parece normal quizás no sea tan normal en tu proceso. A veces el Señor necesita que tú entiendas que la obediencia de estar bajo sumisión y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Así termines haciendo lo que tú pensabas hacer, va a ser diferente cuando vas bajo el aval de Dios, bajo el proceso de Dios, bajo lo que Él te está diciendo que hagas. Se lo voy a decir directo, no tomes decisiones desde el dolor, tómalos desde la consulta en la presencia de Dios. Es que esto se acabó. No, la última palabra la tiene Dios. Es que esto no es más de ahí, lo siento, eso lo tiene que decir es Dios, no tú. Es que yo sí o sí tengo que moverme, deja que Dios te diga si te tienes que mover. Porque Él sabe más que tú. David pudo ir, pudo rendirse, pudo vengarse, pero consultó. Wow, quiero que alguien escuche esta frase. El problema no es estar herido, el problema es decidir desde esa herida. Será inevitable que en algún momento te hieras. No es malo, no es pecado. Somos vulnerables. Lo que sí es problema es cuando empiezas a tomar decisiones basadas en esa herida. Cuando Dios te dice, cálmate, yo primero te quiero sanar. Cálmate, no tomes la decisión porque estás pensando por el dolor que tienes. Y yo estoy viendo más allá. Amén o ouch. Esto como que era para alguien, punto. Ni amén ni au, la cosa está dura. Pero sabe, el Señor le dijo, síguelos. Mira lo que le responde Dios. Síguelos porque ciertamente los alcanzarás y rescatarás todo. Cuando consultas a Dios en el proceso, Él no solo te da la dirección, sino te da la garantía de lo que vas a alcanzar.
Usted no se va a ciegas como que si hago esto será, y si la perdono, si lo perdono, ¿será que otra vez va a volverme a fallar? Si el Señor te dice avanza, es porque te va a dar lo que necesitas y sabe lo que vas a alcanzar en ese movimiento. Yo le diera un aplauso al Señor. No, pero más fuerte. En 1 Samuel 30, 9 al 10 dice, y llegaron al arroyo de Besor, donde se quedaron algunos porque estaban cansados. De 600 hombres, óigame bien, 200 se quedaron atrás. No por falta de amor, por falta de fuerza. En el proceso, tú te volverás imparable cuando tú entiendas que hay muchos que no van a poder seguir a tu ritmo. En el proceso te vas a hacer imparable cuando entiendas que hay gente que estuvo para una etapa de tu vida, pero no va a estar para todas. ¿Usted me está entendiendo? A veces necesariamente, hasta familia que no va a estar porque no tendrá la capacidad ni el corazón para entender hasta dónde Dios te va a llevar a ti. Familia que en sus ojos carnales dice, pero esta persona, ¿por qué se habla con esta? Si mira todo lo que le hizo, y en su razón tienen razón, pero en la razón de Dios, en el proceso, no saben lo que Dios está haciendo en ti a través de ello. Y va a haber un momento que, como le pasó a David, muchos se cansaron y se quedaron en el camino. Pero sabes, no te detengas esperando a los que Dios está tratando. Tienes que seguir avanzando hacia lo que Dios te está dando, hacia donde Dios te está llevando. No todos tienen esa capacidad. Jamás una gallina ¿vuela o no vuela? Las gallinas. Niño, su saltico ahí porque sale corriendo. ¿Cuántos han visto esas hermosas cucarachas voladoras? Vea, y cuando vuelan parece que sacaran poderes. Ah, totalmente. Los canarios vuelan, las palomas vuelan, todos vuelan, todos. Pero las águilas, usted no va a ver una cucaracha con un águila y las dos vuelan. Allá felices en el firmamento. ¿Hey, qué? Voy a asustar allá un muchacho. No. Yo no sé si usted me está entendiendo. Todos nacimos para volar, pero no todos vamos a ir a la misma altura. No todos vamos a ir a la misma velocidad. ¿Usted sabe cuánto demora un avión para alcanzar 1,000, 2,000, 3,000 pies de altura? Tiene una capacidad y vuela, chévere. Pero ¿saben cuánto tiempo un cohete alcanza esos mismos pies de altura y los sobrepasa? Y los dos vuelan. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que Dios le quiere decir. Mucha gente se va a tener que alejar, que apartar, que ir, porque no tendrá la capacidad de volar hasta donde Dios te quiere llevar a ti. Y a veces estás aguantado, estás atado, te detienes, te rindes porque estás cansado de estar jalando a personas que no van a llegar a donde Dios te quiere llevar a ti. Tienes un ADN imparable. No te quedes atrás y esto va a ser gracias Espíritu Santo, esto no estaba en la prédica. Algunos, la otra persona con la que están lidiando es su mismo viejo hombre que se acostumbró a las mismas ataduras de siempre. Y no te das cuenta que el nuevo hombre que Dios te está dando te quiere llevar más lejos. Y no lo sueltas. No lo sueltas. Necesitamos entender en nuestro proceso en Dios hasta dónde Él nos quiere llevar. Necesitamos dejar
y entender por qué el proceso. Porque el proceso te forma, el proceso te da carácter, el proceso te da experiencia, el proceso te da el material, el cubrimiento. El proceso limpia de lo que te impide seguir. El proceso te da todo lo necesario para que estés apta o apto para el nivel alto en donde Dios te quiere llevar. No te canses del proceso, iglesia. En 1 Samuel 30:18 dice: y David lo recobró todo. No recuperó una parte, no recuperó a medias, recuperó todo. El proceso que casi te destruye es el mismo que Dios utiliza para devolverte multiplicado y con mayor autoridad todo aquello que habías perdido. No, creo que no lo escucharon. Se los decía en la casa de vida a los muchachos y se los repito hoy. Es un cliché de todo proceso que yo siempre se los digo. ¿Sabes algo? Y se lo digo hoy a toda la iglesia. Te vas a reír de lo que hoy quizás te ha hecho llorar. Te vas a reír a carcajadas de todo lo que te costaba soltar. Cuando mires a tu yo de hace muchos años, le vas a decir: ¿por qué no soltaste? ¿Por qué no soltaste antes? ¿Por qué lloraste tanto? ¿Por qué te devoraste cabezón a cabezón para obedecer a Dios? ¿Por qué te demoraste en empezarle a ser obediente? Porque nos costaba mucho soltar. El proceso nos lleva siempre, el enemigo a través del proceso nos quiere hacer que nos rindamos. Pero no nos vamos a rendir. ¿Sabe qué? Ciclac en el hebreo es un lugar de opresión. Ciclac en el hebreo quiere decir un lugar en donde todo está inestable. Ciclac en el hebreo indica reinicios. Y yo no sé cuál es tu Ciclac. Yo no sé qué áreas de tu vida llegan a ese momento como David, donde dijo: en Ciclac tengo todo, y resultó no teniendo nada. Ese Ciclac es donde David dijo: voy a llegar a descansar porque estoy cansado de lo que me ha tocado, y resulta que fue donde más trabajo le tocó ahora. Ese Ciclac es cuando usted dice: este es mi lugar seguro, y resultó ser el más inseguro que tenía. Yo no sé, pero yo te puedo decir algo. Ese Ciclac te va a llevar a un nivel que no te imaginabas. Esos breves momentos del proceso donde sentiste que y quizás, y lo voy a decir algo, quizás hay muchos que dicen: bueno, yo tampoco, yo estoy tirando cabeza, ¿cuál es mi Ciclac? ¿Cuál es ese proceso? No, pues yo estoy bien, o sea, sí, las cosas no están como uno quiere. Pero ese Ciclac también dice en el hebreo, es un lugar de confusión. Y yo le dije al Señor: ¿cómo así de confusión? Sí, porque hay muchos que se acostumbran y ven Ciclac como algo normal. Y muchos de nosotros, escúchame bien, iglesia, nos hemos acostumbrado a las condiciones negativas, y el hecho de que ya no te hagan peso, no porque no las tengas, sino porque te acostumbraste, no quiere decir que Dios no te quiere sacar de ellas. Cánsate de la misma posición, cánsate del mismo proceso, cánsate como el pueblo de Israel de dar vueltas en el mismo desierto. Porque Ciclac lo único que quiere hacer es que tú empieces a y a fortalecerte en Dios como lo tienes que hacer. Porque una vez tomes la decisión y el Señor te guíe, te vas a volver imparable. David lo recuperó absolutamente todo. David, apenas Dios le dijo que fuera, fue, y como Dios le dijo, sucedió. Y así va a pasar contigo. Cuando le preguntes a Dios y le obedezcas, va a suceder exactamente lo que Él te prometió.
Así que no te rindas en el proceso, porque ese proceso no vino para matarte, vino para mudarte a otro nivel. Si Dios no te ha sacado del proceso, no te preocupes. Es porque todavía está formando algo necesario en ti para que salgas de allí. Todavía hay cosas que Él tiene que pulir en medio de ese proceso. Los imparables no corren cuando todo se quema, se fortalecen y entran a la presencia de Dios para que diga que hagan. ¿Sabe qué? Una de las normas, principios que utiliza uno mucho en el matrimonio, pero aplica para muchas áreas de nuestra vida, es que en momentos de incendio no se abandona. En momentos en donde todo se está quemando, como los músicos del Titanic, se puede estar el barco hundiendo, pero ellos ahí, firmes. El momento del proceso, en el momento de la crisis, es donde menos tienes que correr. Es donde más tienes que ir a la presencia de Dios. Si aún estás de pie, aunque estés cansado, aunque estés herido, aunque estés confundido, no es el final, es el proceso. Y yo sé, iglesia, que esta serie de imparables nos va a llevar a empezar a alcanzar cosas sorprendentes. A mí me llaman ya y me dicen: pastor, ¿qué pasó esto? Que me llamaron, que me salió esto. Yo les digo: ¿por qué te sorprendes? Y va a llegar un momento live donde no te vas ni a sorprender, y a Dios le va a costar sorprenderte, porque tienes claro hacia dónde te va a llevar Dios. Sí hay más de lo que estás viviendo. Den un fuerte aplauso al Señor. Yo creo, sin temor a equivocarme, que no hay un proceso en ninguno de ustedes, en ninguno, no hay un proceso que vayas a abortar sin antes ver la gloria de Dios en tu vida, de lo que está haciendo contigo. Y yo sé que a veces dices como que ya yo no aguanto más. Yo me quiero ya, como que ya quiero rendirme. Yo siento que no puedo. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en lo mismo? Ya yo siento que me estoy estancando. Vamos a fortalecernos en Dios. Vamos a preguntarle a Dios. Y cuando Él diga sí, arranca, usted va a salir corriendo como alma que lleva Dios. Señor, reprenda esos pensamientos. Usted va a alcanzar más de lo que su corazón anhelaba, pero mucho más. Usted no se imagina hasta dónde nos va a llevar. Pastor, usted dice eso a todo el mundo. Pues el que lo ha creído lo he visto, y el que lo ha creído lo ha recibido. O sin más, una terapia sencilla. Llevamos 5 años, los que llevan 1, 2, 3 años. ¿Será que usted es el mismo de cuando usted llegó aquí? Gracias. ¿Será que hay alguien que ha empeorado? Que lo diga, y lo digo abiertamente. Y si sí, diga: Nelson, no, porque tú la tiras de frente, por eso voy a la fija contigo. ¿Será que estás peor? Entonces vale la pena creer, vale la pena soportar el proceso, vale la pena seguir creyendo en lo que no vemos, pero que Dios hará. Póngase de pie, iglesia. Bueno, familia, y hemos llegado al final de este hermoso mensaje. Y si te quedaste hasta este momento es porque definitivamente Dios estaba hablando a tu vida. Y sabes, no te puedes quedar con esto. Tienes que compartirlo. Hay muchas personas que necesitan recibir eso que tú hoy has recibido. Puedes enviárselo a alguien, ¿sí? Inclusive a esa persona que tienes en mente, que durante el mensaje la tenías en la cabeza, envíaselo, porque seguramente Dios le va a hablar. También quiero que puedas suscribirte a nuestro canal
y darle allí en la campanita para que te notifique y no te pierdas nada de lo que Dios va a querer hablarte. Quiero pasar por aquí también para darte gracias por permitir que el reino se siga extendiendo. Gracias por ser las manos de Dios aquí en la tierra. Y quiero decirte que allí tenemos un link donde si deseas seguir aportando esa semilla para el reino, sabes que nada de lo que hacemos para Dios queda sin recompensa. Dios les bendiga.